Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que nos acompañan a esta hora de la mañana en esta charla sobre la defensa judicial de los administradores. Hoy les vamos a hablar tanto desde el punto de vista penal, que para eso nos acompaña una de nuestras asociadas seniors del área penal, que es Sandra Ramón, y quien les habla, María Isabel Romero, que soy directora del Grupo de Práctica de Derecho Corporativo, y entonces yo les hablaré de la responsabilidad de los administradores y de qué hay que tener en cuenta para una eventual defensa en calidad de administrador desde el punto de vista comercial y societario en general. Entonces, siendo así, pues, y sin más preámbulos, empezamos, les cuento un poco qué vamos a ver desde el punto de vista comercial, como para que estemos contextualizados. Entonces, inicialmente, vamos a ver algunos antecedentes o conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta para contextualizar un poco, entender qué se entiende por administrador, entender hasta dónde va la responsabilidad de administrador y dar como un marco muy general de lo que es el régimen legal de los administradores bajo la legislación colombiana. Posteriormente voy a detenerme en los deberes formales de los administradores y si bien este tema va a ser un tema que de alguna manera se va a llevar a cabo rápidamente, pues precisamente por tratarse de deberes formales que entiendo que todos tenemos de alguna u otra manera claros, es importante hacer énfasis en ellos porque en los deberes formales muchas veces está el inicio de lo que posteriormente será un posible asunto de responsabilidad, ya sea de cara a entidades administrativas o judiciales. Por eso me parece importante detenerme ahí. Posteriormente hablaré del deber de cuidado o de diligencia y en este deber de diligencia me detendré también a explicar un poco la regla de la discrecionalidad, que la regla de la discrecionalidad es pues lo que actualmente está aplicando las supersociedades en relación con este deber de diligencia de los administradores ha sido pues también de alguna manera como avalada por la Corte Suprema, por algunos tribunales. Entonces me parece importante traer la colación y explicar un poco en qué consiste esa regla de la discrecionalidad, pues porque es fundamental para que se entienda por qué el régimen legal de administradores en Colombia no implica, digamos, una evasión al riesgo. O sea, no hay que evadir el riesgo. Los administradores no deben tener un temor, por decirlo de alguna manera, de incurrir en ciertos riesgos, siempre que esos riesgos se hagan dentro del marco del régimen legal colombiano. Y por último, haré referencia al deber de lealtad, el deber de lealtad que tienen los administradores y que uno de los temas fundamentales en ese deber de lealtad actualmente es el del conflicto, los conflictos de intereses. Entonces también me detendré un poco en los conflictos de intereses para explicar un poco en qué consisten y cómo debe manejarse una situación en la que existe un potencial conflicto de interés. Entonces, siendo así, pues empezamos con algunos antecedentes y lo primero que debe tenerse en cuenta es que la responsabilidad de los administradores es una responsabilidad personal, solidaria e ilimitada. ¿Qué quiere decir que es personal? Que le corresponde exclusivamente al administrador, no es una responsabilidad que el administrador pueda delegar o transferir a terceros. Es una responsabilidad solidaria porque es una responsabilidad que tiene solidariamente con la sociedad. Esto quiere decir que una persona que ha sufrido un perjuicio por un daño causado por el representante legal en su calidad de administrador puede cobrarle tanto a la sociedad como al administrador. Y es ilimitada, pues porque el administrador podrá cobrar con su, deberá responder, perdón, con su patrimonio en el evento en el que haya un perjuicio que haya causado en incumplimiento de sus deberes de administrar. No existe ningún límite a eso. Si el perjuicio que se haya causado es el perjuicio que tendrá que pagarse. Por otra parte, sin embargo, debe tenerse en cuenta que a pesar de que esta responsabilidad es solidaria, ilimitada y personal, esta responsabilidad no se da con el simple hecho de que exista un daño. Para que surja una responsabilidad por parte del administrador, no es suficiente con el daño, es necesario que se dé o dolo, que es la intencionalidad de causar un daño, o que haya culpa, que es la negligencia, es decir, que no se haya actuado diligentemente. Entonces, si se actuó diligentemente, si no hay dolo,
a pesar de que haya un daño, el administrador no debe responder de manera ilimitada con su patrimonio. Y para esto, pues es importante entender también un poco qué se entiende por diligente desde el punto de vista de los administradores en una sociedad. Y acá, antes de entrar a ver qué es diligente, hago simplemente una breve mención de qué se entiende por administradores. Y recordemos que pues hay una ley, que es la ley 222 del 95, que expresamente señala qué se entiende por administradores. Entonces dice expresamente que los administradores serán el liquidador de una sociedad, el representante legal, los miembros de junta directiva, entre otros. Pero señalo estos tres puntualmente, pues porque para que tengamos claro que cuando nos referimos a administradores no se agota o no se limita en los representantes legales, sino que va mucho más allá y pues trasciende también a los miembros de junta directiva y por ejemplo un liquidador. Incluso trasciende pues a un administrador suplente, un representante legal suplente que ha actuado ya en ejercicio de esa suplencia. Entonces, la norma colombiana establece que la diligencia que debe tener un administrador de una sociedad es la diligencia de un buen hombre de negocios. Esa es la definición que existe desde el 95, desde la ley 222 del 95. Sin embargo, pues es una ley que tiene muchas dificultades prácticas, porque es un concepto que no está definido claramente en ninguna parte. Si bien en la ley se hace mención al buen hombre de negocios y hay algunas doctrinantes y se ha hablado que se entiende como el buen hombre de negocios, no hay unos criterios claros para poder determinar qué se entiende por un buen hombre de negocios, que es lo único respecto de lo que hay absoluta claridad, que con esto se busca un estándar mayor, digamos, que el estándar que existe para quienes no son administradores de una sociedad, por ejemplo, para un mandatario desde el punto de vista civil o para quienes no tienen como una carga de administración de ese talante. Entonces, lo que sí se busca es como garantizar que tenga un poco más de diligencia, digamos, de la que tendría cualquier persona operando un negocio. Se supone que es alguien que tiene algo más de expertise y por eso se le impone la carga del buen hombre de negocios. Sin embargo, pues la norma no lo define y de qué manera podemos aproximarnos o entender un poco qué se entiende por el buen hombre de negocios, pues lo podemos hacer teniendo en cuenta los tres principios o los tres deberes que rigen todo comportamiento de los administradores. Estos también están expresamente mencionados en la ley. Estos deberes son el deber de diligencia, que es el que vamos a entrar a ver a continuación, el deber de lealtad y por último el deber de buena fe. Al deber de buena fe no me voy a referir con el detalle que me voy a referir al deber de diligencia y al deber de lealtad, pues porque el deber de buena fe es un deber que está transversal, digamos, en todas las actuaciones que llevamos a cabo jurídicamente hablando. Pero el deber de diligencia desde el punto de vista de los administradores se ha tenido, se han marcado de una manera que vale la pena ponerla de presente, al igual que el deber de lealtad. Estos tres pilares o estos tres deberes son como la base fundamental de las obligaciones y deberes que deben cumplir los administradores. Ya hay unas obligaciones puntuales que se establecen respecto de estos deberes, pero lo que hacen es desarrollar cada uno de estos deberes. En últimas, podríamos decir que si un administrador cumple con estos tres deberes, no debería incurrir en responsabilidad alguna, toda vez que pues se entiende que está actuando de manera diligente y por lo tanto no está en ninguno de estos supuestos de dolo o culpa, si efectivamente está dentro de estos tres deberes. ¿Y por qué consideramos importante hablarles de esto en este punto? Y es realmente, y no solamente desde el punto de vista pues societario, comercial, sino eventualmente de lo penal que les hablará Sandra, y es que hay una creciente tendencia de demandas contra los administradores. Esto no quiere decir que sean demandas exitosas, esto no quiere decir que haya un riesgo mucho mayor del que existía antes, y pues si se cumplen estos tres deberes no debería haber ningún problema, pero sí hay una tendencia al aumento de las demandas de los administradores. Esto tiene mucho que ver, pues por un lado, con las facultades que las supersociedades tienen en materia jurisdiccional, o sea, de un tiempo para acá, esas facultades y la delegatura para procedimientos mercantiles, que es la que conoce este tipo de procesos,
Existe desde 2012, lleva más o menos, lleva 10 años, un poquito más de 10 años, y ha habido una jurisprudencia muy voluminosa en materia de responsabilidad de los administradores. Hay ciertas cosas en materia de responsabilidad de los administradores que difícilmente se demandaban antes. Antes tal vez había sanciones a los administradores, que es lo que conoce, por ejemplo, las supersociedades en sede administrativa, o había, por ejemplo, sanciones de otras entidades, como puede ser la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero procesos judiciales en contra de los administradores eran pocos, se tramitaban más, digamos que como una responsabilidad civil y no haciendo aplicación exacta del régimen legal de los administradores. La Super se ha encargado de crear, digamos, como una jurisprudencia muy clara en ese sentido y eso ha dado lugar a esta creciente tendencia de demandas. Entonces es importante que ante una eventual demanda, en nuestra calidad de administradores sepamos cómo deberíamos prepararnos para que, pues para tener una defensa sólida. Entonces, pues siendo así, es importante conocer y cuáles son las buenas prácticas que todo administrador debe tener en cuenta para que eventualmente no exista un riesgo grande, un riesgo importante en materia de un proceso judicial en ese sentido. Entonces, siendo así, voy a contarles un poquito sobre los deberes formales de los administradores. Y acá lo que les comentaba anteriormente y es que los deberes formales, si bien son formales y por eso de alguna manera a veces o los subestimamos o les restamos un poquito la importancia, esos deberes formales de los administradores, en mi experiencia son lo que es el origen o como el germen de la responsabilidad que eventualmente se le va a imponer a un administrador. Digamos que cuando hay ciertos, por ejemplo, conflictos societarios, lo que uno ve y lo que uno encuentra casi que de manera inmediata es que la forma por donde se empieza a demandar o la forma por donde se empieza a buscar el quiebre, como se dice coloquialmente, de la contraparte, es atacando ciertas formalidades. Por eso yo suelo ser muy insistente con mis clientes y en estas charlas en decirles, es importante cumplir las formalidades. ¿Y quién es el obligado a cumplir esas formalidades que son la primera forma de atacar en un proceso judicial? Los administradores. El administrador es el que se va a encargar de que el acta de una Asamblea General de Accionistas se haya llevado en debida forma. Es el encargado de convocar y que la convocatoria se haya hecho en debida forma. Recordemos que los accionistas en principio no tienen facultades para convocar a una asamblea, pueden hacerlo excepcionalmente, pero en principio no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que los administradores tienen esa carga y esa carga importante, pues les da la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, si una convocatoria no se hace en debida forma, es posible que las decisiones que se tomen en la respectiva reunión que se haya convocado sean ineficaces y no surtan ningún efecto desde el punto de vista jurídico. Entonces, de ahí la importancia que desde la convocatoria los administradores sean conscientes de la responsabilidad que tienen en todo el proceso que vendrá en adelante. Y una vez se convoca, recordemos que para las reuniones ordinarias, los accionistas además tienen un derecho de inspección. Este derecho de inspección también es obligación del administrador asegurar que los accionistas puedan hacer uso del derecho de inspección. Justamente ayer estuve viendo, me encontré no sé, revisando en LinkedIn, vi que la Super Sociedades emitió como algún tipo de comunicado diciendo cuáles son los 5 infracciones más comunes de los administradores. Y justamente muchas de esas son formales, porque decía que eran no permitir el derecho de inspección en debida forma, no llevar la contabilidad, no presentar el informe de gestión, no surtir el trámite pertinente cuando hay conflicto de interés. Entonces, esto lo pongo de presente simplemente para que sepamos que esos errorcitos formales son infracciones que el día de mañana pueden desembocar, ya sea en una sanción por parte de las supersociedades, que además tristemente veo que las supersociedades está particularmente activa en esto, o también eventualmente en un proceso judicial que de alguna manera inicia en la responsabilidad del administrador de no haber surtido en debida forma este tipo de cosas formales. Entonces,
¿Cuáles de estas obligaciones, como llamo yo, formales, pero que en últimas son de fondo, le competen al administrador? Principalmente de estos 5 puntos que ustedes encuentran, hay 3 importantes. Uno es el informe de gestión que debe presentar el representante legal. Y recordemos que ahorita que hablábamos de quiénes son los administradores, decíamos que es también la junta directiva. Entonces, en las sociedades en las que hay junta directiva, el representante legal le presenta la junta directiva le presenta al representante legal los estados financieros y eso es lo que se lleva a la Asamblea General de Accionistas. Es decir, el hecho de que la Asamblea General de Accionistas conozca tanto los estados financieros como el informe de gestión depende no solo del representante legal, sino de la junta directiva. Es decir, la junta directiva también puede ser responsable si no se lleva al final o informe de gestión o estados financieros a la asamblea, porque la junta directiva tiene también esa obligación y la tiene de manera expresa. Entonces, una de las cosas fundamentales es ese informe de gestión. Otra de las cosas que debe presentar la administración es el proyecto de distribución de utilidades y otra de las cosas que debe presentar son los estados financieros. ¿Y por qué son tan importantes estos 3 puntos? Porque es la rendición de cuentas de la gestión de un año determinado por parte de los administradores a los accionistas. Esta es una de las obligaciones más importantes que tienen los administradores. A mí un accionista me nombra para que yo administre una sociedad determinada. Yo debo darle con cierta periodicidad, pues que según la ley colombiana es un año, pero se puede pactar una periodicidad mayor. Yo debo darle con cierta periodicidad una rendición de cuentas de mi gestión, qué estoy haciendo, qué pasó el año anterior y qué va a pasar posteriormente. Y si bien en últimas los estados financieros le compete, digamos, llevarlos, prepararlos a quien se encarga del área contable, recordemos que el hecho de que la contabilidad se lleve en forma es una obligación de los administradores. Entonces, ahorita yo he visto mucho, por ejemplo, a propósito de las reuniones ordinarias y de la información que se debe enviar a las supersociedades, he visto que hay muchas sociedades que están teniendo eventualmente el inconveniente de que o la revisoría fiscal o las áreas contables no les han llevado los estados financieros a tiempo. Y a mí todos me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué hago si no lo pude aprobar el 31 de marzo? ¿Qué riesgos tengo? Entonces, lo importante es, por un lado, que los administradores muestren diligencia, es decir, que los administradores hayan entregado toda la información que se solicita desde el área contable para que se puedan emitir los estados financieros, que hayan pues insistido en el envío de esta información y si definitivamente todo esto no se da por un tercero, al menos el administrador debe haber mostrado toda la diligencia de que efectivamente él hizo todo lo que estaba en sus manos y a su cargo para que los estados financieros, a pesar de que nos hayan presentado, se presentaran. Y esto es importante, pues, porque eventualmente, ¿quién es el responsable de que no se presenten los estados financieros en tiempo? Es la administración. No, podría uno decir eventualmente, pues, que es porque el área contable no ha cumplido, pero las supersociedades podría imponer, y de hecho, últimamente, pues, lo ha hecho, inicia investigaciones para imponer sanciones a los administradores en los eventos en los que se hayan pasado estos límites del 31 de marzo. Entonces, ¿qué es lo importante en este punto? Ser diligente, poder mostrar la diligencia, poder mostrarle eventualmente a la superintendencia, yo envié la información a tiempo, yo hice seguimientos, yo fui insistente, yo lo puse de presente, yo entregué lo que tenía que entregar y pues si hay un punto en el que se sale de las manos, eso servirá para una eventual defensa ante las supersociedades. Y pues otro de los puntos, no me voy a detener en él porque ya lo hablamos brevemente ahorita, pero son los informes de gestión de los administradores, que es lo que se presenta en la reunión ordinaria, que es fundamental, pues ya conocemos la parte financiera, debe darse una relación de lo que ocurrió desde el punto de vista jurídico, económico y administrativo de la sociedad, pero otro punto importante y que va a tocar con lo que vamos a hablar más adelante es hacer referencia a las operaciones celebradas entre socios y administradores, con los socios y con los administradores. Y esto tiene que ver con el siguiente deber que vamos a ver en un rato, que es el deber de lealtad. Y es importante porque muchas veces estas operaciones celebradas
con los socios, que terminan siendo los contratos con vinculadas, los contratos intercompañías, no suele dársele un tratamiento, el tratamiento que la ley exige, o suelen tratarse de manera un poco más informal y eso eventualmente pues, puede generar ciertos inconvenientes. Esto desde el punto de vista de los deberes formales. Ahora vamos a hablar del deber de cuidado y diligencia. ¿Y qué se entiende por deber de cuidado y diligencia? En Colombia es la diligencia que debe tener un administrador está muy atada a que el administrador haya hecho una evaluación de manera informada y seria. Es decir, una decisión que toma un administrador no debería cuestionarse por el riesgo que se asumió o por el tipo de decisión, pero si eventualmente pues llegara a cuestionarse, lo que debe probarse es que se hizo de manera seria y que se hizo, sobre todo que existe una evaluación de fondo, que se evaluó por qué esta alternativa podía ser una alternativa más conveniente que cualquier otra, a pesar de que los resultados no sean, no hayan sido positivos. Entonces, en este sentido, pues vale la pena hacer referencia como algunas buenas prácticas desde el punto de vista de toma de decisiones por parte de los administradores para que sepamos a qué nos enfrentamos ante una eventual demanda en este sentido. Pasas a la diapositiva siguiente, por favor. Entonces, estas buenas prácticas que todo administrador, digamos, debería tener como en mente. Son como cosas básicas, simplemente las voy a nombrar, pero que servirán mucho el día de mañana para mostrar una diligencia y un soporte de esa diligencia. Y es, pues, por un lado, por ejemplo, adoptar decisiones con base en recomendaciones de expertos. Pues recordemos que los administradores, si bien tienen un conocimiento del sector al cual administran, no quiere decir que tengan expertise en todo las materias propias de la sociedad. Por lo tanto, hay ciertas cosas en las que deberán apoyarse en las recomendaciones de expertos. Es importante también, pues, revisar la periodicidad de las reuniones, sobre todo para las juntas directivas. Las juntas directivas tienen que tomar las decisiones con cierto tiempo. Es importante que las juntas directivas, antes de tomar ciertas decisiones, conozcan la documentación y conozcan la información relacionada con lo que eventualmente se va a aprobar. Hay decisiones que no pueden llegar simplemente a aprobarse de un momento para otro. En general, todo lo que ocurra en las decisiones debe documentarse de manera adecuada. Es importante que las salvedades que se hayan hecho se pongan de presente. Es muy importante, por ejemplo, que si un administrador no está de acuerdo con una decisión X, lo ponga de presente y de esa manera consten las actas, porque los administradores que hayan estado, digamos, en contra de una decisión que eventualmente genera una responsabilidad, pues ese administrador que no estuvo en contra y que no estuvo a favor y que no ejecutó la decisión no será responsable. Es importante también revisar planes de contingencia. Estos son solo como algunos tips o algunas pautas para tener en cuenta en la toma de decisiones. Pero todo esto en últimas, ¿qué pretende? Establecer algunos criterios para que si el día de mañana, en mi calidad de administrador, yo debo poner de presente mi diligencia, yo tenga los soportes de esa diligencia. Y para esto es importante hacer referencia a lo que les comentaba yo hace un tiempo, que es a la regla de la discrecionalidad. Y la regla de la discrecionalidad es, pasas la diapositiva, Angélica, por favor. La regla de la discrecionalidad en Colombia está, pues la primera vez que se hizo referencia a esto fue en el caso Pharma Broker por parte de las supersociedades. ¿En qué consiste la regla de la discrecionalidad? A grandes rasgos lo que establece es que si no hay ninguna irregularidad, es decir, si no hay incumplimiento de los deberes de los administradores o violación a la ley, el juez no tiene por qué entrar a evaluar si una decisión X de un representante legal fue buena o no, independientemente de sus resultados. Es decir, una decisión de un administrador genera malos resultados que en últimas pueden generar un perjuicio a la sociedad. Eso no es suficiente para que el representante legal o para que el administrador que tomó la decisión sea responsable. El administrador solamente sería responsable si existe un incumplimiento de sus deberes o
a un abuso o un abuso de la ley o una violación de alguna norma. Pero entonces este caso es famoso precisamente porque fue la primera vez que las supersociedades pues trajo de presente esta regla de la discrecionalidad, pues que es como una importación del Business Judgment Rule del derecho norteamericano. Y lo que ocurrió en este caso es que Pharmabroker SAS tenía un representante legal que se llamaba Alexander Illich. Pharmabroker lo demandó porque el representante legal había sacado una política de precios, una política de descuentos, con el fin de ampliar el mercado. Entonces, esta política de descuentos consistía en que se llevaron a cabo ventas por debajo del margen de utilidad con el fin de abrirse en el mercado local, y esto no resultó como lo esperaba. Es decir, no se abrió en el mercado local y sí trajo pérdidas importantes para la compañía, pues porque se estaban llevando a cabo las ventas por debajo del margen de utilidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿debería el representante legal ser declarado responsable por esas pérdidas que sufrió la sociedad por su política de descuentos para ampliar el mercado local? Y lo que la superintendencia dijo en su momento, ni siquiera entró a evaluar si es responsable o no. Simplemente la superintendencia dijo, yo acá no encuentro que, pasadas a la siguiente, Angélica, por favor. Lo que la superintendencia dijo en su momento es, yo acá no encuentro que se haya adoptado esa decisión de negocio de manera irregular. Yo no encuentro ninguna irregularidad. Y al no haber ninguna irregularidad y al ser una decisión de negocios, yo, superintendencia en mi calidad de juez, no tengo por qué inmiscuirme. Yo no debería entrar a revisar si lo hizo de manera más o menos diligente. Es suficiente con saber que es una decisión de negocio que se hizo en circunstancias regulares, sin ningún incumplimiento de los deberes, y en ese sentido la superintendencia dijo, yo no tengo por qué entrar a revisar la decisión tomada por los administradores. Esta regla de la discrecionalidad ha sido posteriormente reiterada en varios pronunciamientos por parte de la superintendencia. También ha sido ratificada también por la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo me atrevería a decir que ya es como una tendencia y que se puede entender como, porque en todo caso esto no, si bien es importado de una figura norteamericana, pues en todo caso se rige por el, mejor dicho, está perfectamente enmarcada en el régimen legal colombiano. Tiene sentido y encuentra sustento en el régimen legal colombiano. Entonces, siendo así, la regla que hay que tener en cuenta como administrador en esta regla de la discrecionalidad, pues por un lado en que si se cumplen a cabalidad los deberes de los administradores, si yo no incumplo la ley, si yo actúo dentro del marco de las funciones que yo tengo, a mí no deberían entrar a evaluarme yo porque tomé una u otra decisión. Es decir, yo puedo tomar ciertas decisiones a pesar de que esas decisiones puedan ser riesgosas y a pesar de que esas decisiones puedan no resultar en el mejor interés de la compañía, siempre y cuando yo lo haga dentro del marco del régimen legal colombiano. Y entonces, siendo así, pues la regla de la discrecionalidad, el resumen es que es lo que es, establece que no le corresponde a ninguna autoridad judicial escudriñar las decisiones de los negocios siempre que se hagan en el marco de la legalidad, es decir, que no estén por fuera de la ley, que no se hagan de manera abusiva, que no haya habido un conflicto de interés de por medio, porque recordemos que si hay un conflicto de interés, que es lo que veremos ya brevemente, pues si hay algún conflicto de interés, hay incumplimiento de los deberes de los administradores, y entonces en ese evento sí entraría a mirarse la diligencia que hubo en la toma de una decisión determinada y en el evento en el que esto haya dado algún perjuicio. Siendo así, entonces, vamos a ver el deber de lealtad y en este pues me voy a enfocar mucho en el conflicto de interés, porque en últimas, ¿qué es el deber de lealtad? El deber de lealtad es el deber que tiene el administrador de actuar en el mejor interés de la sociedad. El administrador siempre debe buscar el mejor interés de la sociedad, no el mejor interés ni de terceros ni de accionistas, sino el mejor interés de la sociedad. Y pues obviamente también debe velar por los intereses de los accionistas, pero entendidos como un todo, es decir, de manera igualitaria respecto de todos los accionistas.
no solo del accionista mayoritario, que fue tal vez el que lo nombró en una posición determinada, sino que debe velar por el mejor interés de todos los accionistas en el mismo sentido. Pero lo primero que siempre debe revisar el administrador, es decir, si pudiera hacerse la pregunta, en este caso, que tengo ciertas dudas, debería actuar de X manera o de Y manera, lo que más le convenga a la sociedad es la manera como debería actuar el administrador. Esto no quiere decir que lo que más le convenga, un poco atándolo con lo que yo comentaba anteriormente, sea una aversión al riesgo. A veces lo que más le conviene a una sociedad es incurrir en ciertos riesgos y no está mal, pero pues si se hacen ciertos riesgos debe siempre tenerse cierta diligencia y asegurarse de que todo esté debidamente fundamentado. Entonces, teniendo en cuenta que debe actuarse siempre en el mejor interés de la sociedad, una de las deberes muy puntuales y que actualmente es una de las mayores infracciones que hay del régimen legal de los administradores es el de los conflictos de interés. Entonces, ¿en qué consiste el conflicto de interés? Yo acá simplemente les traje 4 ejemplos como para poner de presente cuándo puede entenderse que hay un conflicto de interés, pero en términos generales y conceptualmente, ¿qué es conflicto de interés? El conflicto de interés se da en los eventos en que el administrador, ya sea representante legal, liquidador, miembro de junta, no puede satisfacer dos intereses simultáneamente, es decir, el interés de la sociedad y otro interés que puede ser el de él o de algún tercero con el que tenga algún vínculo. Es decir, el administrador tiene el sombrero de administrador de la sociedad y para un negocio particular tiene también el sombrero, por ejemplo, de persona natural o tiene el sombrero de hermano. En esos eventos en los que entonces yo qué beneficio más, a la sociedad o a mi hermano, a la sociedad o a mí, ahí hay un conflicto de interés y ahí el administrador lo que tiene que hacer es contarle a los accionistas para que los accionistas decidan si, a pesar de haber un conflicto, puede ejecutar la actuación determinada. Es decir, el conflicto de interés no quiere decir que todas las actuaciones viciadas por conflicto de interés estén prohibidas en Colombia. Sí se puede actuar a pesar de haber un conflicto de interés. Lo que pasa es que para llevar a cabo esa actuación yo debo pedir la autorización a la asamblea y si la asamblea me lo autoriza, ahí es que yo puedo efectivamente eh, llevar a cabo la actuación viciada de conflicto de interés. Estos son solo algunos ejemplos. Por un lado, ay, perdón, les explico así brevemente como para, porque hay ciertas cosas importantes y es, esta es como la clásica, la más básica que nos sirve de ejemplo como para entender y revisar las actuaciones posibles que tengan un posible conflicto de interés, que es, por ejemplo, cuando hay un crédito entre la sociedad en la que yo soy administrador y yo como persona natural. Es decir, la sociedad me va a prestar a mí un dinero. Yo como administrador de la sociedad debería buscar que los mejores intereses y el mejor plazo para otorgar ese crédito, es decir, unos intereses altos que me den un retorno importante en mi calidad de sociedad. Pero por el otro lado, como me están prestando a mí como persona natural, pues yo debería propender porque los intereses sean lo menos gravosos posible y los plazos sean los más convenientes y que el crédito en general sea, digamos, de la manera más conveniente para mí como persona natural. Entonces, en ese evento, yo tengo el sombrero por un lado de sociedad, pero por el otro de sociedad acreedora y por el otro tengo lado tengo el sombrero de administrador deudor. Entonces, ¿cuál interés debería satisfacer yo ante esa disyuntiva y teniendo en cuenta pues que hay un claro conflicto? Yo debería contarle a la Asamblea General de Accionistas y solo si la Asamblea lo autoriza podría ejecutar este tipo de operación. Otro ejemplo es cuando un representante legal demanda a la sociedad, por ejemplo. Un representante legal demanda a la sociedad, hay un claro conflicto de interés, pues porque el representante legal en su calidad de demandante busca que la demanda prospere y la sociedad en su calidad de defensora debería buscar que la sociedad, que la demanda no prospere ante ese claro conflicto, pues yo debería llevarlo a la Asamblea General de Accionistas a que me lo apruebe. Y no me voy a tener en el 3, son simplemente ejemplos, pero en el cuarto ejemplo, fíjense que acá lo que yo incluí es que el representante legal de la SAS 1, que es el administrador,
suscribo un contrato de compraventa por valor de mercado con las AS2 y ese administrador es accionista de las AS2. Entonces ahí que es importante resaltar que acá yo estoy suscribiendo el contrato a valor de mercado. Y yo administrador de esas 1, yo no soy administrador de esas 2, no es tan evidente el conflicto, yo soy accionista, pero en todo caso en mi calidad de accionista yo me puedo ver beneficiado de ese contrato de compraventa. En ese sentido se configura un conflicto. ¿Y qué pasa con el hecho de que el contrato se haya hecho a valor de mercado? Y es que, y ahí es muy importante tener en cuenta, y muchas veces muchos de mis clientes a mí me dicen, hay ciertas actuaciones viciadas de conflicto de interés y me dicen, pero pues si hubo conflicto de interés, pero fue a un precio que le convino a la sociedad no sufrió ningún perjuicio. Entonces acá lo que es importante tener en cuenta es, no es necesario que la sociedad haya sufrido ningún perjuicio para que haya conflicto de interés. Es decir, el hecho de que sea a precio de mercado es lo mínimo que se espera en este tipo de contratos, pero eso no me exime a mí como administrador para ir ante la asamblea y preguntarle si yo puedo efectivamente suscribir el contrato que está viciado de conflicto de interés. Es decir, las condiciones favorables para la sociedad no van a eximirme a mí como representante legal de ir a la Asamblea General de Accionistas. Y eso es fundamental porque muchas veces los argumentos en los procesos de conflicto de interés de los administradores son, pero a la sociedad le convino porque recibió, no sé, un margen altísimo. Y puede ser cierto, pero si usted no hizo el trámite, pues lo triste es que la ley dice, si ese contrato de compraventa se hizo en conflicto de interés y no lo llevó a la asamblea, ese contrato es nulo. Y si llegó a haber algún perjuicio, el administrador tiene que pagar por ese perjuicio. Entonces acá es probable que no haya perjuicio, porque fue a precio de mercado, porque a la sociedad le convino, pero es muy probable que sí sea nulo. Entonces, si el día de mañana alguien quiere alegar que este contrato no fue válido, pues tiene las herramientas suficientes, por lo que no lo llevamos a la Asamblea General de Accionistas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un conflicto de interés? Cuando hay un conflicto de interés no quiere decir que no se pueda llevar a cabo la respectiva actuación, pero lo que sí es que yo debo llevarlo a la asamblea y acá en el slide a continuación les mostramos en qué consiste ese procedimiento. ¿Qué debe tener en cuenta el administrador? Cuando hay un conflicto de interés, el administrador debe convocar al máximo órgano social, pues debe convocar a la asamblea o a la junta de socios. En los eventos en los que el administrador pues no tenga facultades directamente para hacerlo, por ejemplo, porque simplemente un miembro de junta directiva y un solo miembro no puede convocar, deberá solicitárselo al representante legal para que convoque. Es fundamental que en esa convocatoria, en el orden del día, se incluya expresamente que se va a deliberar respecto de un conflicto de interés y debe darse toda la información pertinente en relación con el conflicto de interés. Es decir, no es suficiente con que yo diga hay un conflicto de interés porque yo soy accionista de la sociedad que va a vender el X activo que va a comprar en la sociedad. No es suficiente, yo tendré que dar precio, plazo, los términos y condiciones, de manera que los miembros de la asamblea, que son quienes me aprueban llevar a cabo la actuación, tengan toda la información suficiente pues para haber tomado una decisión informada. Y por último, pues la operación se debe realizar en condiciones de mercado y no debe suponer perjuicios para la sociedad. Es decir, yo no le voy a pedir autorización a la sociedad o a los accionistas para que me dejen llevar a cabo una actuación que es contraria a los intereses de la sociedad, sino para que me dejen actuar en conflicto de interés. Es decir, en todo caso, ese conflicto de interés no debería generar perjuicios para la sociedad. Y si así lo hiciera, eventualmente los accionistas que dieron la aprobación también tendrían cierta responsabilidad respecto del correspondiente daño que se haya dado. Y por último, simplemente mencionarles que en el evento en el que se trate, por ejemplo, de una junta directiva, no es suficiente con que uno de los miembros de junta directiva diga, ah, no, es que respecto de esta decisión particular que se va a deliberar acá, yo tengo un conflicto de interés, por ejemplo, porque se va a deliberar si se me contrata a mí como empleada y yo soy miembro de la junta directiva. No es suficiente que como miembro de junta directiva yo diga, bueno, entonces yo en esa votación no participo.
y en eso ha sido enfática las supersociedades. Es necesario que se eleve el conflicto de interés a la Asamblea General de Accionistas y que la Asamblea General de Accionistas tome la decisión de si debe o no votar el miembro de junta directiva. Y esto tiene sentido en la medida en la que es posible que ese voto o esa decisión mía de mejor apartarme de esa deliberación resulte en un voto positivo, en una decisión positiva. Mejor dicho, si hay, por decirlo, 5 miembros de junta directiva, yo soy uno de esos 5 miembros de junta directiva. Yo sé que de esos miembros, 2 van a votar positivamente para que me nombren. Si simplemente yo digo no, yo no voto, pues ya con yo no votar, yo estoy permitiendo que los otros 2 hagan la mayoría. Entonces sí es importante que a pesar de que pareciera suficiente decir yo no hago parte de esa deliberación, sí es importante llevarlo a la asamblea, para que la asamblea tome las medidas pertinentes. Y pues dicho esto, un poco, y podríamos como ahondar en algunos de los tips que ya les mencioné antes, pero yo creo que acá el mensaje importante que nos debemos llevar para poder también darle paso a Sandra con los asuntos penales es la importancia de actuar siempre dentro del marco de los estatutos, es decir, dentro del marco del objeto social. Los administradores no deberían hacer nada que no haga parte del objeto social, ser muy cuidadosos con esas alarmas de lo que posiblemente acá haya un conflicto. Yo qué debería hacer, al menos preguntar y tener la certeza de si hay un conflicto, ir a la Asamblea General de Accionistas, y por el otro lado, todas las decisiones que se tomen, documentarlas y hacerlas de manera informada. Si se hace de esta manera, pues el día de mañana, en una posible defensa, tendremos argumentos suficientes para tener una posición de defensa sólida. Siendo así, no sé si tengan alguna pregunta, y si no, creo que por acá hay una pregunta, y si no, pues podemos ir creo que hay una pregunta, pero no sé por qué no me aparece, no sé, Angélica, si ahorita me ayudas con las preguntas, y si no, pues le doy la palabra entonces a Sandra para que por favor nos cuente un poco desde el punto de vista penal. Vale, Bueno, muchas Marisabel, sí, gracias. si quieres le damos paso a Sandra y ya te envío la pregunta por interno. Gracias. Bueno, siguiendo muy en sintonía con lo que estaba hablando María Isabel, en este momento desde el área penal escogimos unos delitos que consideramos que son muy relevantes a la hora de realmente estudiar la responsabilidad de los administradores o representantes legales. Entonces, vamos a empezar con el delito de administración desleal. ¿Me ayudas, Angélica, por favor, con la siguiente diapositiva? Vale, gracias. Vamos a empezar con este primer delito, que es el delito de administración desleal, es el artículo 250b. Voy a dar lectura solamente porque no quisiera que se me quedara nada por fuera, pero la manera en cómo preparé el panel es haciendo preguntas y respuestas que vamos a ir contestando a medida que vamos avanzando con la temática. El delito de administración desleal en que consiste en el administrador de hecho, de derecho o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor que en beneficio propio o de un tercero con abuso de sus funciones propias del cargo disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La siguiente. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del delito de administración desleal? Este delito surge del Estatuto Anticorrupción, que se crea precisamente pues para atacar la corrupción que existía en el país, y fortalecieron algunos tipos penales y crearon unos como la administración desleal, la corrupción privada y el soborno transnacional, entre muchos otros. Hay un antecedente en el Código Español en donde existe el delito de administración desleal y se protege a la sociedad. Acá en Colombia el delito de administración desleal se encuentra contemplado dentro del tipo que protege los delitos que atentan contra
contra el patrimonio económico. Entonces acá no se protege como tal a la sociedad, sino el patrimonio económico de los socios y de la misma sociedad. Esos serían los antecedentes. La segunda pregunta es ¿a quién protege? Como lo acabo de decir, si bien se encuentra dentro de los delitos que protegen el patrimonio económico, protege al patrimonio de los socios y de la sociedad. Es importante para que se configure este delito que se tenga una cifra cierta de cuál fue el perjuicio que se produjo para con ello hacerle más fácil el trabajo a la fiscalía. Tercera pregunta. ¿Quiénes someten esta conducta? Esta parte es muy importante y por eso iniciamos el panel con María hablando sobre las responsabilidades de los administradores, porque este tipo penal parte precisamente de las definiciones que ya contempla la norma para decirnos quiénes son los que pueden ejecutar estas conductas. La siguiente. Acá están. Entonces, están los administradores de hecho o de derecho, el representante legal, el liquidador, el factor, miembro de junta directiva o consejos directivos, quienes detenten estas funciones. Están los socios, y es importante porque la misma norma hace precisión de que puede ser las sociedades que ya estén constituidas o que estén en formación, entendiendo por supuesto la problemática que ello genera, porque pues si hay una sociedad que está en formación, pues es muy difícil saber quiénes realmente tienen las capacidades de cumplir con los roles de administrador y además de cuáles son los bienes que tienen esas sociedades, pero la norma lo establece así. Los directivos, los empleados y el asesor. La siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las conductas o acciones que se deben cometer? Y hay administración desleal por actuaciones culposas. Voy a contestar la última pregunta porque me parece muy importante. Y es que el delito de administración desleal realmente sanciona esa intención dolosa que tiene el representante legal o el administrador o el empleado para causarle un perjuicio a la compañía, un perjuicio avalable económicamente, ¿sí? El derecho penal y en virtud de este delito no sanciona a veces ese desconocimiento que tienen algunos representantes legales, que a veces cometen unas actuaciones imprudentes, que de pronto se genera inclusive detrimento de las compañías, pero pues realmente no tenían intenciones de generar. Lo que realmente sanciona el delito de la administración desleal es esa intención dañina, maliciosa, mentirosa, de causarle el perjuicio a la compañía y por ende un detrimento patrimonial. Ahora, vamos a desplegar las conductas, sí, puedes avanzar. Vamos a desplegar las conductas para hablar uno a uno de realmente qué es lo que exige el tipo penal para que se configure la conducta. Y acá es muy importante porque, tal como lo leí al principio, hablaba de un abuso de funciones. Y es un tema muy importante realmente que las funciones estén definidas. Fíjense que dentro de este delito no solamente está el representante legal, hay empleados y asesores. ¿Y qué pasa? Hay algunos empleados o asesores que no tienen un contrato escrito, sino que empiezan a trabajar en la compañía con unos contratos verbales o con otro tipo de figuras que no establecen las funciones. Y si no están establecidas esas funciones de manera preliminar, pues evidentemente va a ser muy difícil que diga que se abusaron de esas funciones. ¿Y eso qué genera? Genera impunidad, porque realmente es necesario que la persona abuse de esa función, es decir, es un ejemplo. Cuando un representante legal, por ejemplo, tiene que o va a asumir una obligación con un banco y si dice determinado tope, exige que tenga que contar con el aval de la Junta y no lo hace, tiene la función, por supuesto, de hacer el préstamo, pero si exige que sobre determinado tope cuente con el aval de los miembros de la Junta Directiva y no lo hace, está abusando de esas funciones. Entonces, por eso es tan importante siempre que la empresa o la compañía o la sociedad tenga definido las funciones de todos sus empleados, porque si no es así, genera impunidad en punto del delito de administración desleal. Ahora, ¿qué es la disposición fraudulenta? Y acá era donde hacía precisión de la intención dolosa. Es actuar en contravía de los principios de confianza, de verdad y de rectitud. Y ese fraude siempre se va a entender cuando se engaña, cuando hay mentira y cuando hay una malicia. La siguiente, por favor.
¿Cuál es la otra actuación? El provecho para un autor o el tercero. Pues obviamente esta conducta generalmente reporta unos beneficios que generalmente son económicos y es por eso que se encuentra inclusive contemplado dentro de los delitos que atentan contra el patrimonio económico. Y la causación del perjuicio económico a la sociedad y a sus socios de manera individual. ¿Qué pasa? A veces esas actuaciones dolosas por fuera abusando de sus funciones no generan ningún perjuicio a la sociedad. En este caso, para que se configure el delito de administración desleal, es requisito indispensable que la sociedad haya padecido un detrimento patrimonial. ¿Y cómo se hace? Se pueden hacer auditorías, se pueden hacer estudios, se puede pasar de manera preliminar esa información a la fiscalía para que pueda empezar a avanzar, pero siempre tiene que tenerse la certeza de que se causó el perjuicio económico de la compañía. Y finalmente hablamos de contraer obligaciones a cargo de la sociedad y eso se genera en el deber de dar, hacer o no hacer algo. Estas son las conductas por las cuales las personas se pueden ver incursas en el delito de administración desleal. La siguiente. Se presenta en cualquier tipo de sociedad, sí, la administración desleal no discrimina, se presenta en las sociedades grandes, en las anónimas, inclusive en las SAS. Siguiente diapositiva. ¿Cómo actuar ante un hecho que pueda encajar en el delito de administración desleal en mi empresa? ¿Quiénes pueden denunciar? Si no tengo pruebas en contra del presunto autor, ¿a quién denuncio? Bueno, estos son unos tips muy relevantes en punto de esta conducta porque siempre que se evidencie un actuar que pueda encajar en este delito, lo que debe hacerse es denunciar. La Fiscalía tiene una amplia gama de posibilidades para que se ponga en conocimiento de las autoridades esas conductas. Se puede hacer de manera virtual, se puede asistir a una URI, pues obviamente se entiende que las dificultades de la presencialidad son complejas, pero la Fiscalía tiene habilitada una posibilidades para que los delitos se denuncien en la mayor brevedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es obligación de nosotros como ciudadanos levantar la mano ante cualquier irregularidad, pero más aún si es dentro de la compañía en la que nosotros estamos. ¿Quiénes pueden denunciar? Cualquier persona lo puede denunciar, inclusive existe un canal de denuncia anónima en caso de que pues, pueda existir algún tipo de riesgo, se puede contactar con una oficina de abogados quienes se encarguen de adelantar el proceso porque evidentemente estas situaciones ponen en encaje a la compañía. Entonces, evidentemente resulta siempre a veces algo doloroso para las sociedades. Y esta última pregunta es si no tengo pruebas en contra del presunto autor a quien denuncio. Y es que a veces puede suceder que se encuentren muchos malentendidos, situaciones irregulares, pero pues no se tiene la certeza de quién es el que la está cometiendo, pero pues eso no quiere decir que no se pueda denunciar, al contrario, se puede denunciar la irregularidad, se puede enunciar cuáles elementos se cuentan y se puede decir, no sabemos quién es la persona que está cometiendo la conducta, le rogamos a ustedes, señores Fiscalía, que por favor intervengan, recauden los elementos materiales probatorios que consideren y se encarguen ustedes de dirigir la denuncia. Esta denuncia se denomina en el tracto judicial como en averiguación de responsables y lo que se hace, se denuncia el hecho irregular sin decir quién es el autor para que sea la Fiscalía quien se encargue de hacerlo. La siguiente, por favor. ¿Hay responsabilidad penal de las personas jurídicas? Actualmente en Colombia no responden las personas jurídicas de manera penal. En materia penal se responden las personas naturales porque responden por sus actuaciones fenomenológicamente hablando, por las acciones o las omisiones. Hay responsabilidad de las personas jurídicas, pero en otras áreas. Inclusive hay unos temas de sanciones, de omisiones, cuando el representante legal resulta condenado, no podrá contratar con el Estado. Pero lo cierto es que la persona jurídica en materia penal nunca va a responder porque evidentemente hasta la práctica sería muy difícil que una persona jurídica asuma una pena en cárcel o en intramural, o sea, físicamente por ahora es imposible y en ese sentido las personas jurídicas no responden en Colombia de materia penal. Siguiente. Y vamos con el otro delito que trajimos que también nos parece muy importante y es la omisión de agente retenedor o recaudador. Este delito es un poco largo, solamente voy a hacer lectura de los apartes más importantes para empezar a hacer el desarrollo.
Se encuentra contemplado en el artículo 402 y dice: el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.200.000 VT. Siguiente. Dice: en la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas. El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos estando obligado a ello, incurrirá en la misma pena prevista en este artículo. Siguiente. Bueno, voy a leer solamente el parágrafo, que me parece que es lo más relevante. Dice: el agente retenedor o autorretenedor responsable del impuesto a las ventas, el impuesto nacional al consumo, el recaudador de tasas o contribuciones públicas que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación o cesación del procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar. Siguiente. Ya. Entonces, respecto al delito de la omisión de agente retenedor, quienes cometen la conducta, pues la norma penal dice que son los agentes encargados de efectuar las retenciones o las autorretenciones. Generalmente, lo que hemos visto en la oficina, quienes responden por este tipo de conducta son los representantes legales. Y acá es importante hacer una referencia, y es que los representantes legales cumplen estas funciones y a veces se desentienden de las mismas porque seguramente la compañía entró en un proceso de liquidación o están en ley 1116, y a pesar de esta situación, la DIAN vincula a las personas que estuvieron involucradas durante las fechas en donde estos lapsos se presentaron. Entonces sí es importante hacerle seguimiento a las situaciones desde que sea representante legal y mucho tiempo después de dejar de serlo, porque la fiscalía llama a todos los que intervinieron en esos lapsos en donde estaba obligada la compañía y seguramente no lo hicieron cuando tenían que hacerlo. Siguiente. ¿Cómo se comete esta conducta? ¿Cuál es el verbo? Sencillamente no consignar. No consignar las sumas, eso es lo que se sanciona. Este delito, quien actúa como víctima es la DIAN. La DIAN es quien coloca la denuncia. La DIAN se puede desentender del tema y la fiscalía ya continúa conociendo del asunto. Y pues obviamente se va con todo el rigor, porque este delito es un delito que atenta contra la administración pública y eso le da una connotación y una relevancia mucho mayor al delito y de mayor gravedad. Siguiente. ¿Qué decir frente a la prescripción? Bueno, este es el punto que les quería como traer en esta situación. Y es que resulta que, ¿qué es la prescripción? Pues la prescripción es el término que tiene la fiscalía para perseguir a una persona para que cumpla el delito. Usualmente, en temas penales, la prescripción es el término mayor de la pena que se va a imponer. Como lo había referido antes, el delito de omisión de agente retenedor tiene una pena mayor que va de 48 meses a 108 meses. Quiere decir que cuando el juez vaya a imponer una pena, es en estos marcos punitivos que va a empezar a moverse dependiendo, por supuesto, de la persona tiene antecedentes, de circunstancias de mayor punibilidad, etc. ¿Qué pasa? A veces en el litigio pasa mucho tiempo y lo que uno hace es esperar la verdad a que pase o a que opere el fenómeno de la prescripción. ¿Por qué? Porque la administración de justicia, a pesar de la virtualidad, todavía es muy lenta, porque necesita recaudarse testigos para que vayan a juicio. En fin, hay muchas situaciones que afectan y hace que las audiencias a veces no se hagan y termina operando el fenómeno de la prescripción. Pero en este delito en particular, ¿qué pasa? A pesar de que la pena es de 108 meses, que son 9 años, es una pena importante,
Pero después del Estatuto Anticorrupción, que les comentaba al principio, no solamente se endurecieron las penas, sino que también se implementaron nuevos delitos. En este caso resulta que el agente retenedor o la persona encargada de hacer la retención, a pesar de que es una persona particular, que es un representante legal o bueno, el designado por una compañía particular, para la legislación penal asume un rol de funcionario público. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien en otros eventos, en la omisión de agente retenedor, la prescripción de la pena sería de 108 meses o 9 años, como le dan ese rol de funcionario público a la persona, se aumenta el margen de la prescripción y el delito ya no prescribe en 9 años, sino que prescribe casi que en 13 años y 6 meses. Quiere decir que hay un aumento muy grande y obviamente en estos 13 años, evidentemente, la Fiscalía en compañía de la DIAN alcanza a hacer toda la investigación necesaria para llevar a juicio a las personas. Entonces, la recomendación en estos delitos realmente es llegar a acuerdos de pago con la Fiscalía en caso de que se deba la suma, de que se es consciente que se adeuda un monto importante. La DIAN, pues de cierta manera, hace acuerdos de pago que son realmente exigibles en punto de las decisiones que tenga que adoptar la Fiscalía. Después de que ya hay una imputación, realmente las situaciones empiezan a volverse un poco más complejas. Sin embargo, si la decisión es irse a juicio, pues hay que armarse con todas porque el término que tiene la Fiscalía para perseguir a la persona que se está siendo investigada por este tipo de conductas, pues es muy, muy, muy grande y eso hace que la defensa, pues obviamente tenga mucha maniobra. La siguiente, creo que ya, era el término de prescripciones, que es un término bastante denso y era lo que ya les explicaba, que siempre la pena prescribe en el máximo de la pena que establece la norma. Y el siguiente. Ya. Con esto damos por terminada las dos presentaciones. La de María Isabel, de temas de administración, de administradores y sociedades, y el asunto penal. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, tenemos varias preguntas, Sandra y María Isabel. Diego Peláez pregunta, cuando un socio es socio en paridad al 50% con su esposa, son a la vez representante legal principal y suplente. ¿Cierto que este tipo penal entre cónyuges y administradores no es hurto, sino administración desleal? Espérame, estoy leyéndolo. Bueno, es importante hablar de una cosa. Digamos que en temas familiares en derecho penal, lo único que es relevante es que uno no se está obligado a declarar ni ir a juicio en contra de sus familiares, por así decirlo. Pero los delitos se configuran como si nada. ¿Me hago entender? O sea, si es una sociedad familiar y se agotan estas situaciones que les decía, si hay un abuso de funciones, si hay un detrimento, si hay una intención maliciosa y si se genera un perjuicio que puede ser evaluable, se configura la administración desleal sin importar si es una sociedad familiar o lo que sea. ¿Cuáles son las situaciones que se deben tener en cuenta? Cuando se va a denunciar o cuando la persona va a ser llevada a juicio, siempre al momento de hacer esa manifestación de la irregularidad se le va a decir, esta persona es su familiar. Y la persona pues tendría que decir, sí, sí lo es. Usted renuncia a esa obligación que tiene para no hablar mal de su familiar y pues lo puede hacer. Obviamente hay unos temas los temas de familia son muy densos en temas penales. Definitivamente terminan afectando mucho emocionalmente a las personas. Pero lo cierto es que no importa qué tipo de sociedad ni el vínculo que existan entre ellos, si las actuaciones se agotan, realmente pues se configuraría el delito. Hay otra pregunta. La jurisdicción de controversias societarias no hace sino que rechazar las demandas. ¿Cierto que esa es una acción de responsabilidad social contra administradores sobre el patrimonio social? ¿Es casi imposible de que la concedan? Lo que pasa es que sí, pues esa demanda, más que sea imposible que la concedan porque la jurisdicción de la superintendencia no lo haga, es que legalmente está mal planteada, porque para uno iniciar una acción
contra el representante legal, la acción social de responsabilidad requiere una aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Y normalmente los accionistas son o el mismo administrador o el que puso al administrador. Entonces, difícilmente cuando uno lo lleva a la asamblea aprueba y se puede iniciar esa acción. Pero pues hay como diferentes medidas que se pueden buscar y que efectivamente sirven, pero sí está como concebida desde el principio. Por eso en las múltiples reformas que se han presentado en su momento que no han tenido un curso importante en el Congreso, pero en todas las reformas que ha habido en materia societaria se ha buscado solucionar eso para que no se requiera una aprobación de la Asamblea para poder demandar a los administradores en una acción social de responsabilidad. Pero una demanda por parte de un tercero, no de la sociedad, sino un tercero que sufrió un perjuicio, sí podría darse. Y para el conflicto de interés tampoco hace falta que lo haga la sociedad, va a hacerlo un tercero. Y tenemos una última pregunta. ¿Genera conflicto que el representante legal también sea nombrado miembro de junta directiva? No, no genera conflicto, o sea, no por el hecho de ser representante legal y miembro de junta hay un conflicto automático, digamos. Podría eventualmente haber conflicto para algunas actuaciones, o sea, a mí me parece poco práctico tenerlo así, porque muy seguramente se van a presentar conflictos con frecuencia, pero no es un conflicto propiamente dicho, no está prohibido, puede hacerse. Yo creería que en muchas de las códigos de buen gobierno y por temas de gobierno corporativo no es recomendable hacerlo, pero se puede. Y si es una sociedad pequeña, pues es menos problemático. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas y pues estamos muy pendientes de cualquier ayuda que requieran de parte nuestra. Gracias. Feliz día para todos.